80,000 un centavo es juicio ordinario o más de eso, y si es 80,000 para abajo es un juicio oral para efectos de procedimiento. Pero reitero, estamos hablando de montos o valores que así se determinan. En esa oportunidad nosotros hablábamos de esas reglas de competencia y por consiguiente estamos hablando de valores determinados. Cuando los valores son indeterminados, reclamar un pedazo de terreno, reclamar una bicicleta, reclamar una moto, pues esos son valores indeterminados, eso va a ser competencia del juez de instancia. Nosotros estamos hablando de montos bien determinados y menores de 80, para que no solo lo conoce un juez de paz, son reglas de competencia, pero lo conoce en juicio oral. Entonces, la cuantía va a estar determinada por el valor que estamos disfrutando, disculpen, en el proceso. Mencionamos el semestre anterior que esa competencia varió basado en ese acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que es el 49/2024, para que tenerlo muy presente. Ese lo deben de tener ustedes en su código, y si no lo tienen, pues bájenlo de las páginas de la Corte, porque aquí dice que la cuantía de los jueces de paz es 80,000. Entonces, amigas y amigos, una demanda de menos de 80,000 conoce un juez de paz y lo conoce en vía oral. Lo que aquí voy a estar explicando está a partir del artículo 199 hasta el artículo 228. Es decir, estamos hablando de 29 artículos. Los primeros artículos del 199 al 210 nos dieron el procedimiento que hablé el día martes. Del 211 al 228 nos va a hablar de cada uno de los asuntos que aquí voy a explicar. Entonces, encontramos que vamos a encontrar entonces dividido el Código Procesal Civil en dos partes en relación a este tema en particular. Vamos a encontrar en primer lugar la parte general, donde vamos a hablar, donde se habla del juicio oral, del que expliqué el martes, del artículo 199 al 210, y a partir del 211 vamos a encontrar las distintas materias que yo ya enumeré en esta filmina. Ojo, importante, este juicio oral de menor cuantía no aparece dentro de ninguna de esas clases. Eso nos dice, con un sentido común, que el trámite de ese juicio oral de menor cuantía es el trámite general que ya conocimos el día martes. O sea, si yo tengo una demanda de 70,000 quetzales, yo presento la demanda, se señala una audiencia, el juez apercibe que el que no llegue se le declara rebelde. Si el demandado no llega, se declara rebelde y contestar la demanda en sentido negativo. Debe mediar 3 días entre la notificación y la audiencia. Debe haber una audiencia donde va a haber conciliación, ratificación, contestación de demanda, interposición de excepciones previas y perentorias, proposición de medios de prueba y diligenciamiento. Si no se pueden diligenciar, 15 días después una segunda audiencia y hasta 10 días después una tercera audiencia. Y el juez dicta sentencia 5 días después de la última, salvo en caso de confesión o en caso de allanamiento, que la ley habla de 3 días. Pero bien, eso es el trámite. Como no lo regula de forma específica el código, vamos a aplicar esas disposiciones del 199 al 210. Pero a la par del juicio de menor cuantía, hay un juicio de ínfima cuantía. La ínfima cuantía es menor que la menor, ojo, ¿verdad? La ínfima cuantía es realmente la ínfima, es el valor menor que la menor cuantía. ¿Cómo dirán ustedes eso? Sí. Si la menor cuantía llega hasta 80, la ínfima es menor que eso todavía. No tiene nada que ver con reglas de competencia, ojo. Si el juez de paz, que es el menor, conoce de menor cuantía, pues también conoce el juicio de ínfima cuantía. ¿Por qué la diferencia? Para efectos de procedimiento. Encontramos que un juicio de ínfima cuantía, cuyo valor es menor que la menor cuantía, por su valor económico, a veces es preferible que no hayan abogados, que no hayan condena en costas, que no se entre auxilio profesional, que sea un proceso más rápido. Entonces se ha creado un procedimiento de ínfima cuantía, que varía al procedimiento de menor cuantía, como lo vamos a ver en este momento. Entonces, lo que hay que determinar aquí es cuánto es la ínfima cuantía. Ya determinamos que la menor cuantía llega hasta 80,000 quetzales, y de 80,000, un centavo en adelante es mayor cuantía. Pero esa menor cuantía, ¿cuánto es?
Si la menor, perdón, la ínfima cuantía, ¿cuánto es? Si la ínfima cuantía es menor que la menor, entonces tenemos que hablar de una cantidad menor a los 80,000 quetzales. Esa es solo para efectos de procedimiento. Quiero que quede claro, no reglas de competencia. Entonces, ¿por qué varía esto? Por la cuantía, por el monto. Antes, la cuantía, la ínfima cuantía estaba establecida en 100 quetzales. Con el código, cuando entró en vigencia, la ínfima cuantía era 100 quetzales. Luego se pasó a la ínfima cuantía con 2,000 quetzales. Pero a partir del año 2022, con el decreto del Congreso que alguien me leyó en la clase anterior, ese 24 modificó ese artículo 211 de la ínfima cuantía. Y amigas y amigos, la ínfima cuantía es cualquier monto que no exceda de 10,000. Entonces, si usted tiene que ir a reclamar 5,000 quetzales en lo que quiere, usted plantea un juicio oral de ínfima cuantía. Si lo que usted quiere reclamar es más de 10,000, pero menos de 80, un juicio de menor cuantía. Ambos, por supuesto, ante un juez de paz. Pero varía el procedimiento, por eso es la diferencia. La menor cuantía, ya expliqué, que es un trámite idéntico al que expliqué el martes, con 3 audiencias máximo, la rebeldía es de contestación negativa, etcétera, etcétera. La ínfima cuantía tiene un procedimiento distinto por la baja monta que se está reclamando. Entonces, estos juicios en asuntos civiles, la ínfima cuantía va a ser hasta 10,000 quetzales. Siempre en juicio oral, pero con las características que voy a explicar. En los asuntos de familia, que es otra cosa distinta, cuando ustedes comienzan a determinar montos en familia, van a darse cuenta que lo único que se puede determinar en montos de familia son las pensiones alimenticias. El divorcio no tiene cuantía, la unión de hecho no tiene cuantía, la paternidad, la filial no tiene cuantía, lo único que puede cuantificarse son las pensiones alimenticias. Y entonces el mismo acuerdo establece que en asuntos de familia la ínfima cuantía son 18,000 quetzales anuales, porque las pensiones son mensuales, lo cual implica un promedio de cada pensión de 1,500 quetzales. O sea, si ustedes quieren reclamar y plantear una demanda por 1,200 de pensión, 1,000 de pensión, 500 de pensión, pues ya no aplican el juicio de alimentos, sino aplican el juicio de ínfima cuantía, cuyas características voy a explicar para que vean que por la misma monta que se está reclamando, el procedimiento se convierte en un procedimiento mucho más sencillo y con no tantos formalismos como podría ser cualquier otro juicio de esa naturaleza. Es un procedimiento simple, muy asequible a las personas, tratando de evitar gastos innecesarios. Imagínense ustedes que ustedes tienen que ir a pedir y a reclamar una deuda de 1,000 quetzales a un tribunal. ¿Cuánto les va a cobrar el abogado por la demanda y por llevarlos al tribunal y ir a la audiencia? Les va a cobrar 2,000, entonces no es lógico entender que un juicio de 1,000 quetzales es necesario un auxilio profesional. Entonces este juicio tiene unas características muy especiales que lo hace sencillo para que no haya necesidad de tener un auxilio profesional, no hay condena en costas, no se le condena a las partes en costas, no hay necesidad de un abogado, etcétera, etcétera. Entonces, ese decreto establece que este procedimiento, tanto la demanda, su contestación y todas las diligencias se pueden presentar por escrito, pero también verbalmente, que eso ya lo sabemos, pero en el caso verbal es obligación, aquí sí es obligación del secretario levantar el acta y proceder a dictar una resolución que le da trámite. Eso significa que efectivamente no es necesario ir con el auxilio de un abogado. Simplemente la persona llega al juzgado, plantea su demanda, el secretario está obligado a levantar la demanda, señala una audiencia, dicta una resolución, y el demandado que llegue no necesita ir con un abogado, va a contestar la demanda, todos esos aspectos que hay aquí. Pero sí hay algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando se emplaza al demandado, se le emplaza para que él comparezca a la audiencia y se le apercibe de que si no comparece, su negativa se va a tener por cierta las pretensiones deducidas. Miren qué interesante. La rebeldía la hemos aprendido nosotros, la rebeldía la hemos aprendido como contestación negativa. Pero ya dije en algún momento que habían excepciones a esa regla en juicio oral, y esta es la primera excepción. En el juicio de ínfima cuantía, el demandado que no llega, acepta. El demandado que no comparece, acepta las pretensiones, no las niega. Entonces tengámoslo muy presente. No es lo mismo el juicio de menor cuantía. En el menor cuantía, si no llega, niega. En el de ínfima cuantía, si no llega, acepta. Eso es un cambio importantísimo en este procedimiento de la ínfima cuantía.
Ahora, si el demandado sí comparece a deducir oposición, solo se va a llevar a cabo en una sola audiencia, no habla de 3. En esa audiencia habrá que demostrar y probar, y 5 días después el juez va a dictar sentencia. Claro, es apelable la sentencia, como hemos dicho en alguna oportunidad, todas las sentencias son apelables. Entonces aquí es un proceso sencillo, las partes llegan sin necesidad de auxilio profesional, presentan ante el secretario, presentan su demanda, señalan una audiencia, persiguen al demandado que si no llega será rebelde y se tendrá por aceptar las pretensiones. Quiere decir que si la audiencia no llega, el juez va a dictar sentencia y lo va a condenar, y lo va a condenar a pagar ese monto, que no puede ser mayor de 10,000 por ser de ínfima cuantía. Y si el demandado llega, ahí mismo, sin necesidad del auxilio, también tendrá que dar las pruebas que estimen oportunas, y en esa misma audiencia, ahí se va a desarrollar todo, y 5 días después el juez va a dictar sentencia. No hay necesidad de auxilio profesional. En este proceso, como les decía a ustedes, no va a haber condena en costas, no es necesaria la asesoría, no se va a gravar a nadie con gastos que no se necesiten, y por consiguiente es un proceso muy sencillo para asuntos de poca cuantía, como en este caso es la ínfima cuantía. Entonces, la diferencia entre un juicio de menor y de ínfima, en primer lugar, es el monto. Ínfima, 1 centavo a 10,000, menor, 10,000 quetzales, 1 centavo hasta 80,000. Mayor, de 80,000, 1 centavo en adelante. Menor e ínfima se tramitan en vía oral. Mayor se tramita en juicio ordinario. Mayor, competencia de un juez de instancia. Menor e ínfima, competencia de un juez de paz. ¿Ok? Luego encontramos los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, y así como aquellos otros concernientes al derecho de familia, que por esa misma modificación del decreto 24-2022, pues también se ha modificado la posibilidad de que los asuntos de familia se tramiten en juicio oral. Yo quiero comentarles que, por ejemplo, antes de esta modificación, el juicio de divorcio, el juicio de unión de hecho, el juicio de separación, el juicio de pérdida de patria potestad, el juicio de paternidad y filiación, por ejemplo, se tramitaban en juicio ordinario. A partir de la reforma, vamos a aplicar este juicio oral que ustedes ya conocen y que fue explicado el día martes. Pero bien, para empezar, hablemos del juicio de alimentos. Solamente quiero recordarles, yo les había dicho a ustedes que le dieran una leidita a esto, que los alimentos no es sustento, los alimentos no es comida, no es sinónimo de comida. Los alimentos es una institución jurídica del derecho de familia que representa no, más que el sustento, todo lo que es importante para el diario vivir de una persona con necesidades para ello. Sustento, comida, habitación, vestido, medicinas y educación si es menor de edad. Entonces, cuando un cliente suyo llegue a su oficina y le diga, licenciado, estamos con pena, no tenemos el papá de mis hijos, no quiere dar ni un solo centavo para mantener a nuestros hijos en estudio, yo tengo que cargar con todo esto, usted pensará en que hay que promover un juicio de alimentos en contra de esta persona. El Código Civil nos dice quiénes están obligados a dar alimentos. Y si ustedes lo leyeron, espero que lo hayan leído, dice que los alimentos se deben dar recíprocamente por los cónyuges, o sea, marido y mujer, por los descendientes, padre e hijo, o hijo y padre, por los ascendientes, la persona al padre, por los hermanos. Entonces, estas personas estamos obligadas a dar alimentos. Si usted tiene hermanos, quien me escucha, está obligado a darle alimentos a su hermano, y son recíprocos. También él está obligado a darle a usted, porque esa reciprocidad dice que quien da también tiene derecho a exigir. Y entonces usted, si tiene usted necesidad de alimentos, se lo puede pedir a sus hermanos, se lo puede pedir a sus padres, se lo puede pedir a sus hijos, se lo puede pedir a su cónyuge. Y por supuesto, viceversa, ellos le pueden pedir a usted. Pero en el juicio de alimentos no estamos viendo quién está obligado a dar alimentos. El juicio no es para determinar quién está obligado. La ley ya dice quiénes están obligados. Entonces están obligados por ley cónyuges, descendientes, ascendientes y hermanos. Y cualquier otra persona que también por alguna otra circunstancia estuviera obligada. Por ejemplo, pasa con los testamentos. Muchas veces en los testamentos los testadores dejan bienes a otras personas, pero con la obligación de darle alimentos a hijos de ellos o a alguien en particular. O algunas personas se comprometen a dar alimentos a otros. Entonces, existen varios mecanismos, pero legalmente, cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. Eso es lo primero. Y la figura de los alimentos no es simplemente el sustento, sino lleva más habitación, vestuario, educación, medicinas, etc.
Como la ley establece que quienes están obligados a darse alimentos, pues es de suponer que eso no se va a discutir en el juicio. En el juicio lo que se va a discutir es si la persona que está obligada a dar alimentos tiene posibilidades para darlos. Y también se va a discutir si la persona que los está pidiendo tiene necesidades para reclamarlos. Porque los alimentos se van a dar proporcionalmente atendiendo a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del obligado, dice la ley. Por consiguiente, por ejemplo, si yo demando a mi señor padre, que en paz descanse, pero yo hubiera demandado a mi señor padre de 85 años por alimentos a mí, y yo no pruebo mi necesidad y tampoco pruebo la posibilidad, seguramente el juez no le va a fijar alimentos. Porque mi obligación en el juicio de alimentos, si yo estoy demandando, es probar las posibilidades de quien los debe y probar mis necesidades. Eso es porque los alimentos tienen una característica que son proporcionales a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades de quien los da. Otra de las características de los alimentos es que se dan en dinero. A veces también se puede dar parte en especie. Significa que el juez, cuando dicta una sentencia, fija un monto de dinero y ese dinero es el que va a servir para el sustento, para la habitación, para el vestuario, para las medicinas y para la educación, en dinero. A veces sucede que el juez fija un monto, pero también puede acordar algo en especie. Por ejemplo, fija 10,000 quetzales, 1,000 quetzales, 2,000 quetzales mensuales, pero además la obligación de proporcionar un par de zapatos cada 6 meses o proporcionar 2 pantalones, por ejemplo. O llevar cierta cantidad de alimentos a la casa. Bueno, normalmente es en dinero, pero puede suceder también de esa manera. ¿Cuál es el procedimiento en juicio de alimentos? Ya lo conocen ustedes, lo explicamos el día martes. Se presenta la demanda en forma verbal o escrita, el juez señala una audiencia, debe mediar 3 días entre el acto de notificación y la primera audiencia. En la primera audiencia pues se trata de conciliar. Si no hay conciliación, se pide la ratificación de la demanda. Una ratificada, viene la contestación de la demanda e interposición de excepciones previas y perentorias. Luego de eso viene la proposición de los medios de prueba que fueron ofrecidos en la demanda y en la contestación. Luego el diligenciamiento de los medios de prueba y, si algún medio de prueba no se puede diligenciar en esa audiencia, una segunda 15 días después y una extraordinaria 10 días después de esa segunda para diligenciar prueba exclusivamente esas dos. Y una vez concluido cualquiera de las 3 y habiendo terminado el juicio, el juez procede a dictar sentencia en 5 días. Este es el procedimiento que ustedes ya conocen. Sin embargo, hay algunas particularidades que son importantes entender. Por ejemplo, no solo se tramita el asunto de fijar alimentos. Como los alimentos son proporcionales y los alimentos se dan dependiendo de las necesidades y las posibilidades pueden aumentar como pueden disminuir, las necesidades pueden aumentar como pueden disminuir. Una persona que hace 5 años daba una pensión de 5,000 quetzales, puede ser que ahora no la pueda dar, porque ya sus ingresos no son los mismos, se quedó sin trabajo. O aquella persona que hace 5 años recibía 2,000, sucede que ahora necesita no 2, necesita 4, ya subió la renta, ya subió todo. Entonces, de esos alimentos podemos pedir el aumento de la pensión, podemos pedir la rebaja de la pensión, podemos pedir la suspensión de la obligación y hasta la extinción. La extinción la pedimos cuando el menor de edad que estamos alimentando cumple 18 años y hay una sentencia donde fijaron pensión, pedimos su extinción porque a los 18 años estamos obligados a dar alimentos sin necesidad, pero no aquella pensión que se fijó cuando era menor de edad, porque ahí termina. Entonces vamos a pedir la extinción, pero cualquier de estas cosas, un aumento de la pensión, una rebaja de la pensión, una suspensión de la obligación o una extinción de esa obligación, así como la fijación de la primera obligación alimenticia, se van a tramitar en juicio oral, como ustedes ya saben, como ya expliqué cuál es el procedimiento de juicio oral. En el juicio de fijación, aquí estoy hablando de donde se va a dar por primera vez, debemos de acompañar el documento con el que acreditamos el derecho de alimentos. Por ejemplo, si voy a demandar a mi hermano, yo acompaño 2 certificaciones de las partidas de nacimiento para acreditar nuestra calidad de hermanos, una de él y una mía. Si yo voy a demandar a mi cónyuge, presentaré certificación de la partida de matrimonio. Si voy a demandar a mi señor padre, certificación de mi partida de nacimiento. Si voy a demandar a mi hijo, certificación de la partida de nacimiento de él. Así voy a acreditar yo mi título para demandar, porque mi derecho de cónyuge, de hermano, de hijo o de padre, pues está ahí para poder reclamar. Sin embargo, como decía yo, puede existir esa obligación en un testamento o en algún otro documento. Entonces, lo que hay que hacer es en la demanda acreditar esa calidad
que llegamos. ¿Por qué estamos reclamando alimentos? Porque tenemos una calidad o porque tenemos un derecho, y no vamos a ir a discutir, eso no se va a discutir dentro del juicio si la persona tenía obligación o no, porque eso ya está en ley como regla general. Vamos a discutir qué tanta posibilidad tiene el demandado para dar la cantidad que queremos y cuánta necesidad tenemos para reclamar la cantidad que queremos. Eso es, pero en la demanda hay que acreditar de inicio esa situación. Otra cosa muy particular es una medida cautelar propia del juicio de alimentos. El día que yo les pregunte en el examen cuál es la medida cautelar del juicio de alimentos particular, la medida cautelar propia del juicio de alimentos no es arraigo, embargo, intervención, secuestro, anotación, no es eso, es la pensión provisional. Porque mientras el juicio se tramita, estoy hablando del juicio de fijación, no el aumento, no la disminución, no la suspensión ni la terminación. Cuando se va a fijar por primera vez la pensión alimenticia, el juez, a petición nuestra o de oficio, fija una pensión provisional para que se proporcione mientras el juicio dura. El juicio va a durar 6 meses, 1 año, entonces el juez fija una pensión provisional, atendiendo a los documentos que nosotros le presentemos, al reclamo que nosotros hagamos. Yo le decía a la otra sección, y creo que para ustedes también es importante hacérselos ver, es que si yo voy a promover una demanda, mi cliente quiere unos 2,000 quetzales de pensión alimenticia, yo pido 4, para poder negociar en la fase de conciliación los 2. Claro. Y le pido al juez definición provisional 4, para que el juez dentro de sus facultades fije 4, fije 3, fije 2, fije 1. ¿Esa pensión provisional se puede reclamar a través de un proceso de ejecución? No, no se puede reclamar, porque la resolución que señala y fija eso no es título ejecutivo. Sin embargo, y esto es importante tomar en cuenta, es que el cumplir con la obligación provisional viene siendo como una especie de lotería. ¿A qué me quiero referir yo? Si a usted, el futuro colega, abogado o abogada, a su cliente le fija 1,000 quetzales de pensión, la señora quiere 2,000, pero el juez fija pensión provisional de 1,000. Si su cliente paga los 1,000 quetzales, si el juicio duró 1 año, por ejemplo, cuando el juez dicta la sentencia, condena a un monto y en el mismo monto todas las pensiones alimenticias provisionales que no se hubieran pagado. Entonces, si se fijaron 1,000, pero en la sentencia el juez fija 2,000, si usted pagó 1,000, ya no tiene que pagar más, porque ya los pagó. Si no las pagó, todas que no pagó, ya no van a ser de 1,000, sino van a ser de 2,000. ¿Y por qué les digo una especie de ruleta rusa o de rifa? Porque igual puede pasar a la inversa. Se fijaron 1,000 y la sentencia determinó 500. Entonces, en lugar de 1,000, va a tener que pagar 500. Si usted ha pagado los 1,000, no se le va a devolver. Pero si va a pagar solo los 500, que si no lo pagó, solo 500. Entonces, existe esa posibilidad. Creo que es cuestión de cada quien de aconsejarle a su cliente que la pague o no la pague. Ejecutarlo no pueden, reclamárselo a través de ningún título de ejecución no pueden mientras no se dicte la sentencia, pero la sentencia, al momento de condenar, condena en el monto fijado en definitiva, que puede ser mayor al provisional y habrá que cumplir en ese monto si no se ha pagado. O al inverso, como yo le estaba mencionando a ustedes. Todas las medidas precautorias en el juicio de alimentos, y les digo de una vez, todas las medidas precautorias en asuntos de familia se pueden otorgar y no hay necesidad de prestar ninguna garantía. El semestre anterior, cuando la ley de medidas cautelares, de embargo, arraigo, ellos se recordarán que si era antes del juicio, había que garantizar entre el 10 y el 20%, o lo que el juez estimaba si el terminado, y cuando ya había juicio, la otra parte tenía el derecho de poder pedir que se garantizaran las medidas cautelares en el derecho de familia. En los alimentos, en el derecho de familia, no se pide esa garantía. Entonces, acá ustedes pueden pedir todas las medidas, y embargo, arraigo, intervención, secuestro, todo lo que ustedes quieran, el juez se las va a dar, y no hay manera en que la otra parte exija que ustedes garanticen esas medidas cautelares. Eso se da solo en el ámbito del derecho de familia y, por supuesto, en el tema de los alimentos. Aquí tenemos el segundo caso de la rebeldía como una aceptación. Dice la ley que si el demandado no llega al juicio y no contestará la demanda por escrito, el juez lo declara confeso en las pretensiones del actor. Entonces, el demandado rebelde en un juicio de alimentos confiesa. Entonces, es el segundo ejemplo y la segunda excepción a la regla de que la rebeldía es negación. El primero era la ínfima cuantía que acabo de explicar y el segundo es el juicio de alimentos. Si no llega, se tiene por confeso de las pretensiones del actor.
¿Qué otros asuntos se tramitan por esta vía de juicio oral? Como yo les decía, son los asuntos de familia. Aquí hago una enumeración, no es exactamente cabal, solo es enunciativa, es de ejemplo. Otros asuntos que vamos a tramitar en juicio oral va a ser ahora, según el decreto 47-2022, que establece que se van a tramitar en esta vía, salvo que estableciera una vía particular, alguna de esas normativas que aparece en la filmina, pues va a ser por una parte el divorcio o la separación, pues vía oral, juicio de paternidad o filiación, que antes era ordinario o era oral, relaciones familiares siempre ha sido oral, liquidación patrimonio conyugal era ordinario, era oral, y pérdida y suspensión o separación de la patria potestad sí era oral y sigue siendo oral, pero se van a tramitar por la vía oral estos asuntos relativos a asuntos de derecho de familia. El cuarto proceso oral que vamos a explicar es el de rendición de cuentas. Miren, las personas que administran bienes de terceros o de otra están obligados a rendir cuentas. Si a ustedes, aquí veo a Pablo Andrés, a Darwin, por ejemplo, yo les digo, mire, lo voy a nombrar mi mandatario, yo me voy del país un año, y usted como mandatario quiero que usted administre mis bienes, vaya con los inquilinos, le cobre rentas, pinte las casas si es necesario, pague el agua, pague la luz, pague la administración, pague lo que tenga. Y yo al año regreso y sucede que él como mandatario administró mis bienes, y cuando yo regreso me dice, fíjese licenciado que pues no hubo ganancia, todo se gastó, pero mire, hágame un favor, déme las cuentas, ríndamelas. Pues no, fíjese que le cuento que todo lo que se recibió, todo se gastó y no me las rinde. Sí me las rinde, pero no, yo no estoy conforme. Me dice, mire, no se cobró la renta, o al final salió igual, se gastó. Yo no estoy conforme con esto, no estoy conforme porque no me la rinde, o no estoy conforme con la forma que me está rindiendo. Cuando sucede algo así, entonces yo puedo plantear una demanda en la vía oral para que Elvin, puse a Darwin, perdón, o a Pablo, que los veo a Diego, veo los nombres, rindan cuentas. Y es la vía oral para que me rindan a mí las cuentas. Eso no solo pasa con el mandatario, ¿verdad? Esto pasa, por ejemplo, aquí ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el administrador de los bienes de un ausente. El ausente, ¿se recuerdan ustedes que el ausente se le nombra a un administrador o un guardador de bienes? Pues si el ausente aparece, le va a ir a reclamar al administrador las cuentas, y si no se le rinde o se le rinde mal, va a plantear un juicio oral. El tutor y protutor tienen que rendir cuentas al pupilo. Cuando el pupilo cumple 18 años, le va a decir, mire, quiero que me diga qué hizo con el dinero de mis bienes. Y si no le rinde, va a plantear un juicio oral. Los padres, a los padres podemos pedir también rendición de cuentas, porque los padres administran los bienes de sus hijos menores de edad en ejercicio de la patria potestad, que es una de las facultades de eso. El administrador de una propiedad horizontal, el administrador de una sociedad, un gerente, el albacea, en el caso del proceso sucesorio, el mandatario, que era el ejemplo que estaba dando yo con ustedes, o un liquidador de una sociedad. Bueno, cualquiera de esos ejemplos, si no rinde las cuentas o las rinde mal, yo voy a plantear un juicio de rendición de cuentas en la vía de juicio oral. Así como ya expliqué en el trámite del martes, así se va a tramitar. O sea, siempre una audiencia, una primera audiencia, hasta una segunda y una tercera, todo lo que pasa en la primera audiencia, todas esas cuestiones que ustedes ya saben. Sin embargo, por supuesto que este proceso tiene también algunas características muy particulares que vamos a explicar. El procedimiento es el que ustedes ya conocen: juicio oral, de máximo 3 audiencias y todo lo que hacen. Eso ya lo conocen ustedes. Pero ¿qué cosas particulares va a tener este procedimiento? Entonces, para empezar, el juez, cuando le da trámite a esta demanda, declara provisionalmente la obligación de rendir cuentas del demandado en la primera audiencia. O sea, en la primera audiencia, además de que haya una etapa de conciliación y todo lo demás, en esa primera audiencia el demandado está obligado a rendir cuentas. Entonces, aquel que durante un año no me rindió cuentas, ese día tiene que ir a rendir frente al juez y llevar los documentos que acrediten los gastos, los ingresos, todo lo que necesite para ir a rendir cuentas. El juez lo va a obligar provisionalmente que ese día lo haga. Y por consiguiente, eso es una particularidad. En la audiencia de juicio oral de rendición de cuentas, en la primera audiencia, el demandado deberá rendir cuentas, porque el juez lo va a ordenar en forma provisional. Si el demandado no llega, y por ende no rinde cuentas, el juez lo va a declarar rebelde y va a tener por cierta las afirmaciones que haga el actor en su demanda. Miren, tercera excepción. La rebeldía aquí es una aceptación. La rebeldía aquí es aceptar o afirmar lo que el actor dice en la demanda.
Entonces ya tenemos 3 casos de excepción a la regla de la rebeldía. La rebeldía la entendemos nosotros como una negación tácita, pero en un juicio de ínfima cuantía, en un juicio de alimentos y un juicio de rendición de cuentas, la rebeldía es aceptación. Si el rebelde no llega, el juez va a atender, por cierto, lo que nosotros afirmemos en nuestra demanda. Por consiguiente, cuando ustedes hacen su demanda de rendición de cuentas, deben de hacer afirmaciones, porque ustedes no pueden poner cosas que no son literalmente afirmativas. Por ejemplo, yo voy a decir, señor juez, yo nombré mandatario a don Pablo Andrés y don Pablo recibió un año 500,000 quetzales en rentas. Y don Pablo tuvo que haber gastado sin mucho 100,000 quetzales en rentas y don Pablo me debe a mí 400,000 quetzales, que es la diferencia. Eso me tiene que rendir y me lo debe a mí. Concretas. Si Pablo no llega, entonces va a tener por cierto que efectivamente se recibieron 500,000, que solo se gastaron 100,000, que se ve 400,000. Eso tenemos que hacer en la demanda. Se exige que en la demanda vayan esas afirmaciones. Y cuando se prueba efectivamente que no se rindieron bien las cuentas, el juez va a dictar una sentencia y la ley dice exactamente qué va a contener la sentencia. Por ejemplo, dice, si se aprueban las cuentas, cuando llegue él y rinda cuentas en la primera audiencia, el juez va a tener por aprobar las cuentas, se terminó el juicio, va a dictar sentencia y va a aprobar las cuentas y no pasó más. Pero si las imprueba, no se vieron bien, la parte no llegó, los documentos que se presentan no acreditan las cuentas, entonces el juez primero va a condenar al demandado al saldo que resulte de las mismas. Aquellos 400,000 quetzales que nosotros dijimos, va a condenar a pagar 400,000. Además, va a tener que pagar daños y perjuicios que el juez va a fijar prudencialmente. Él va a estimar daños y perjuicios. Además, lo va a condenar al pago de los intereses de esos 400,000 quetzales. O sea, hay intereses. Además, lo va a condenar al pago de costas procesales. Y le va a fijar un plazo para que haga efectivo esos pagos. Eso es si se imprueban las cuentas. Si se prueban, claro que no. Si se imprueban, va a venir eso. O puede en algún momento declarar y absolver al demandado porque él no está obligado a rendir cuentas, que puede suceder, que efectivamente yo demande a alguien a rendir cuentas y demuestre en el camino de que él no está obligado a rendirme cuentas porque no me administró bienes, o sea, lo que sea. Entonces, eso es lo que se busca en la rendición de cuentas, que la parte rinda cuentas en la primera audiencia, y si las cuentas no están claras, que lo condenen a pagarme el saldo que resulte de esas cuentas, que lo condenen a pagar daños y perjuicios, que lo condenen a pagar intereses, que lo condenen a pagar costas y que le fijen un plazo para hacerlo. Eso es lo que buscamos con un juicio de rendición de cuentas. No es muy común, normalmente no es muy común, pero la ley lo regula. Luego de eso tenemos un juicio de división de la cosa. Cuando yo hablo de división de la cosa común o hablo de cosa común, estoy hablando de la copropiedad. Yo les pedí a ustedes que le dieran una leidita al Código Civil y me recordaran ustedes qué es, pero bueno, voy a preguntar. ¿Alguien de ustedes me puede definir qué es la copropiedad? Tenemos a 24 menos 2, yo 22 escuchando. Les voy a decir lo mismo que le dije a la primera sección y no lo tomen así muy a pecho. Sí, Claudia, por favor. Sí, Claudia. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, la copropiedad, pues entendemos que es donde 2 o más personas comparten la titularidad de un bien. Así es como yo lo entiendo. Muy bien, gracias, Claudia. ¿Y Gabriel? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. La copropiedad, como yo lo entiendo, según el derecho mercantil, es la propiedad de 2 o más personas de un bien, de un bien, de manera abstracta, donde no se delimita exactamente cuánto es de cada quien, sino por partes iguales, o qué es de cada quien. Muchas gracias, le agradezco mucho. La copropiedad es cuando un bien pertenece en forma proindivisa a 2 o más personas. Esa es la copropiedad. Pero yo les decía, no se tomen muy a pecho, pero no me contestan mucho, pero les voy a hacer un par de preguntas sencillas, ¿no? Preguntas sencillas. Yo, como les digo, tengo la ley de sospecha que ustedes este curso lo ganaron de Derechos Reales hace 2 años, es Civil 2. Pero hay cositas que no tienen. Por ejemplo, la copropiedad es una forma especial de propiedad. ¿Alguno de ustedes se recuerda cuáles son los modos de adquirir la propiedad?
modos de adquirir la propiedad? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Perdón, Eli, ¿puedes repetir la pregunta? Disculpe. Sí, los modos de adquirir la propiedad, según el Código Civil. ¿Pudiera ser a través de una donación? Mire, pues, el Código Civil dice que la propiedad se puede adquirir de modo originario o de modo derivado. Claudia, lo que usted me está hablando son los modos derivados. Una donación, porque usted recibe el bien de un donante. Una compra-venta, porque usted recibe el bien de un vendedor, por ejemplo. Una herencia, porque usted recibe un bien del causante. O sea, recibe el bien de alguien, es un modo derivado. Pero ¿alguien de ustedes se recuerda cuáles son los modos originarios de adquirir la propiedad? ¿Una compraventa? No, originarios. Pablo, por favor. Sí, yo recuerdo que es ocupación. Correcto. La usucapión. Muy bien. La accesión. Uh-huh. Y la apropiación por hallazgo, creo. Tan amable, gracias. Es ocupación, usucapión y accesión. Modos originarios. ¿Originarios qué significa? Que no se reciben de un anterior propietario. La ocupación es un modo de adquirir la propiedad por la presión de bienes que no tiene el dueño. Entiéndase, la caza, la pesca, los bienes mostrencos, las conchas, los tesoros escondidos, esa es ocupación. La accesión es un modo de adquirir la propiedad por lo que al bien se lo incorpora. Se puede ver accesión de bien mueble a mueble, de inmueble a inmueble, de inmueble a inmueble. Ahí seguramente ustedes vieron algunas figuras como la edificación, la construcción, la siembra, la mutación de cauce, la formación de ríos. Esas cuestiones son modos de adquirir la propiedad por accesión. Y tenemos la usucapión, que alguna vez se le preguntó a un muchacho en privado qué era la usucapión y dijo Universidad de San Carlos Campeón. No, usucapión no es Universidad de San Carlos Campeón. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo de poseer un bien en forma justa, por una forma pública, pacífica, de buena fe, en nombre propio y con justo título. Esa es la usucapión. Bueno, pero yo iba a esto porque la propiedad tiene formas especiales. Y una forma especial de propiedad es la copropiedad. Y la copropiedad es cuando un bien pertenece pro indiviso, que no está dividido, a dos o más personas. Muchos de ustedes conocerán copropietarios, o ustedes de repente ya son copropietarios. Normalmente los padres o sus padres, cuando adquieren una casa, la ponen a nombre de sus hijos, y sus hijos son copropietarios. Mis hermanos y yo somos copropietarios de un bien. Mis hijos tienen algún bien en copropiedad. Yo tengo mis bienes en copropiedad con mi esposa. No es cuestiones de gananciales, sino copropiedad, comprados por los dos, y los dos somos dueños de un inmueble, por ejemplo. Esa copropiedad es un modo, es una forma especial de propiedad. La propiedad es voluntaria. Como regla general, la propiedad es voluntaria. Si yo estoy en copropiedad es porque yo quiero estar. Nadie me puede obligar a mí a estar en una copropiedad. La única copropiedad que no se puede uno salir de ella es la copropiedad forzosa. Otra pregunta sencilla para ustedes. Mencióname las dos clases de copropiedad forzosa que regula el Código Civil. ¿Sería la sucesión? No. Copropiedad forzosa. Bueno, la copropiedad forzosa, o sea, la que sí no se puede dividir, es la medianería, que es aquella pared que divide dos predios contiguos, y la propiedad horizontal. Se recuerda que en la propiedad horizontal, cada persona es dueña de su departamento. Tanto propiedad horizontal que en Guatemala es dueña de su apartamento, pero copropietaria de las áreas comunes. Es copropietaria de los elevadores, copropietaria de las áreas comunes, copropietaria de los jardines, copropietaria de la piscina, copropietaria del gimnasio. Bueno, esa copropiedad no se puede dividir porque es forzosa, pero son las únicas dos clases de copropiedad forzosa. También ustedes recordarán, porque tuvieron que haberlo visto, que en la copropiedad los copropietarios pueden hacer un pacto de indivisión que no puede durar más de 3 años. Entonces yo me pongo de acuerdo con mis 2 hermanos, que durante 3 años no vamos a partir un bien. Eso es factible también hacerlo. Pero la copropiedad es voluntaria. Entonces, ¿por qué estoy explicando yo esto de la copropiedad voluntaria? Porque si yo soy copropietario de un bien, tengo la libertad de salirme de la copropiedad. Y nadie me puede obligar a estar en la copropiedad. Entonces,
Yo me puedo ir en cualquier momento. ¿Cómo voy a resolver yo el tema de salirme de la copropiedad que tengo con mis hermanos, por ejemplo? ¿Cómo? Les voy a hablar a ellos y les voy a decir, miren, yo no quiero seguir la copropiedad, yo quiero mi parte. Y entonces los dos me van a decir, mira, esta casa cuesta tanto y te damos entre los dos tanto y me dan mi parte y yo les cedo a ellos y la parte que me corresponde y yo me salgo de la copropiedad, me voy con mi dinero y ellos se vuelven copropietarios de los dos. O puede ser que uno de ellos diga, muchas veces los compra a ustedes y compra y entonces nos salimos todos de la copropiedad y se queda él solo como propietario individual. Eso es lo más sencillo que hay. Y pasa, normalmente ustedes como notarios van a tener muy seguido contratos de partición donde llegan dos copropietarios a dividir su bien con ustedes. Claro, eso se puede hacer si los copropietarios son mayores de edad y son capaces, pero cuando los copropietarios no son mayores de edad, o los copropietarios son ausentes o son incapaces, o los copropietarios se niegan, porque puede ser que se nieguen, uno de mis hermanos diga, yo no tengo, entonces procede el juicio oral de partición. Estos son los supuestos en los cuales va a prosperar el juicio oral de partición de división de la cosa común. Uno, ante la negativa de uno de los copropietarios. Si uno de los copropietarios se niega, tengo que ir a juicio oral. Dos, si un copropietario fuera menor de edad. Si dentro de los tres hermanos uno es menor de edad, no podemos ir con un notario a dividir, tenemos que ir a un juicio para hacerlo. Si un copropietario estuviera ausente, está fuera de Guatemala, se le nombró un administrador de la mortal, un defensor, él no puede partir, pues hay que ir a juicio oral. Si un copropietario fuera incapaz, o sea, fuera declarado en estado de incapacidad, fuera declarado en estado de interdicción, pues tampoco se puede partir ante un notario, no se puede partir extrajudicialmente, hay que ir ante el juez para que se parta. Y también, por último, si uno de los copropietarios fuera el Estado, que también es factible, ¿verdad? Que haya alguien que sea copropietario con el Estado de un bien y quiera dividir, hay que ir a juicio oral. Entonces, en cualquiera de estos 5 supuestos que aparecen en este momento en la pantalla, nosotros tenemos que recurrir a juicio oral. Este juicio oral en particular de división de la cosa común, si no es el juicio oral que ustedes vieron el día martes. Este juicio, si no tiene muchas cosas de ese juicio que ustedes ya conocieron el día martes. Es decir, aquí no vamos a hablar de 3 audiencias, no vamos a hablar de contestación de la demanda, de excepciones, no vamos a hablar, porque el procedimiento es muy sencillo. No es muy sencillo. Se vuelve un poco complicado, pero voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. Esa es una cuestión muy distinta. Para empezar, en la primera audiencia, amigas y amigos, no vayan ustedes, si ustedes tienen un juicio de división de la cosa como ustedes son los demandados, no vayan a pensar que van a ir a contestar la demanda e interponer excepciones previas en la audiencia. No sirve para eso. En la primera audiencia solo llegan las partes a ponerse de acuerdo en quién va a ser el notario partidor. O sea, si nosotros quisiéramos ir con mis hermanos, yo planteo un juicio oral, nos van a citar a una audiencia, y en la primera audiencia el juez va a decir, bueno, ¿están de acuerdo que es el notario partidor? Y los tres vamos a decir, sí, queremos que sea el notario fulano tal. Ok, a él se le va a designar, se terminó la audiencia y cada uno se va para su casa. Ya se nombró un notario partidor porque solo esa es la función de esa audiencia, nombrar un notario partidor. En caso de que el notario partidor, por supuesto, no lo pudiéramos poner de acuerdo, el juez lo va a designar. O sea, en esa audiencia va a haber un notario partidor, ya sea que nosotros lo designemos o simplemente solo lo acordemos o el juez lo designe. ¿Un notario para qué? Para hacer más o menos lo mismo que iba a hacer cuando era extrajudicial, más o menos. Porque en lo extrajudicial, los tres llegamos ya con una idea de cómo vamos a dividir. Aquí no. Aquí va un notario partidor y ese notario se le va a discernir el cargo, se le va a encargar. Él va a preguntarnos, por supuesto, a cada uno de nosotros qué pensamos de la división, pero él le va a tener que presentar al juez un proyecto de partición. El juez le va a planificar un plazo, 10 días, 15 días, un mes, es un plazo judicial, para que ese notario presente un proyecto de partición. Claro, antes de presentarlo, él nos va a preguntar a nosotros cuál cree que sea la forma más justa, y de repente nosotros le podemos dar las alternativas, pero él lo va a plasmar en un documento que se llama proyecto de partición, y se lo va a presentar al juez. Y el juez, con ese proyecto de partición que presentó el notario, nos va a convocar a una audiencia, y en esa audiencia lo que tenemos que hacer nosotros es hacer nuestras objeciones o nuestras aclaraciones que nosotros querramos. Eso es lo que tenemos que hacer en esa audiencia. Ahí vamos a decir al juez, miren, ¿estamos o no estamos de acuerdo? Si estuviéramos de acuerdo en ese proyecto de partición, entonces el juez lo aprueba a través de un auto. Ojo, es un auto, no una sentencia, un auto.
va a aprobar el proyecto de partición y va a ordenar que ese auto, junto con el proyecto de partición, el notario lo protocolice en su registro notarial. Creo que ya saben qué es protocolizar. El protocolizar es insertar un documento por ley o por requerimiento de una de las partes dentro de su registro notarial y forma parte de su protocolo. Entonces, el juez le va a extender certificación del auto y del proyecto al notario, el notario la va a protocolizar, va a sacar testimonio de esa acta, de ese instrumento público de protocolización, le va a entregar testimonio a cada uno de los copropietarios y ellos van a ir al registro de la propiedad e inscribir ya sus fincas individuales conforme al proyecto. Pudiera suceder que no se pueda dividir el bien, porque estoy hablando de una copropiedad de un bien divisible, pero pudiera ser un bien indivisible. Por ejemplo, podríamos ser copropietarios de un vehículo, y el vehículo no lo podemos dividir en 3 o en 2. Al motor y los windshield y le toca, eso no se puede. Entonces, cuando el notario se ve esa posibilidad, el notario le va a decir al juez que hay que venderlo en pública subasta. Pero ojo, lo importante aquí es que ese bien se va a terminar la copropiedad, de una u otra manera. Porque si es una venta en pública subasta, cuando se remate y se venda, lo que se obtenga el remate se va a dividir entre los propietarios en la parte de la proporción que les corresponde. Y se va a terminar la copropiedad. Entonces, ese es el camino. Pero ¿qué sucede si no aceptamos el primer proyecto de partición? Si no lo aceptamos, no estamos de acuerdo, entonces el juez va a señalarle al notario y le va a solicitar otro proyecto de partición, un nuevo proyecto de partición. Y cuando el notario se lo entregue, el juez nos va a dar audiencia por 5 días. No nos va a convocar a una audiencia, nos va a dar audiencia por 5 días para que en esos 5 días hagamos nuestras objeciones al nuevo proyecto de partición. Si pasan 5 días y no hacemos objeciones o simplemente aceptamos el proyecto de partición, el juez entonces dicta un auto, aprueba ese segundo proyecto de partición junto con él y le da certificación al notario del auto y del proyecto para que lo protocolice y lo lleve al registro de la propiedad y se inscriban las fincas como está en ese segundo proyecto de partición. Entonces, se dan cuenta aquí que aquí van a ver primero una audiencia, eso para nombrar un notario, el notario presenta un proyecto de partición y ese se discute en una audiencia, si estamos de acuerdo ahí se termina y se aprueba y se ordena protocolizar, si no estamos de acuerdo se pide un segundo proyecto de partición y de ese nos dan audiencia por 5 días y si no nos oponemos pues se dicta un auto y se aprueba y se ordena protocolizar. Pero ¿qué sucede si nos oponemos al segundo proyecto de partición? Si hubiera oposición a este segundo proyecto de partición, es el juez el que va a dictar entonces una sentencia, ya no es un auto, el juez va a dictar una sentencia y el juez va a decidir la forma en que se va a dividir. El juez va a aprobar el proyecto que estime más conveniente o va a hacer modificaciones a ese proyecto y va a ordenar, o en su caso va a ordenar venta pública subasta, pero sea lo que sea, si es dividir el bien, le va a dar al notario certificación de la sentencia y del proyecto aprobado para que el notario protocolice la sentencia y el proyecto y lo lleve al registro. De una u otra manera, ese bien se va a dividir, ya sea porque las partes estén de acuerdo con el primer proyecto o de acuerdo con el segundo, o que el juez decida, en virtud que no hay acuerdo en ninguno, cómo se va a dividir el bien. No existe la manera, amigas y amigos, de que ustedes puedan contestar una demanda en sentido negativo, interponer excepciones, porque no es para eso, porque ese bien se va a dividir, porque como la copropiedad es voluntaria, nadie está obligado a estar dentro de esa copropiedad. Y por supuesto, si el bien no puede dividirse, se va a vender en pública subasta, y de eso vamos a hablar un poco cuando hablemos de los procesos de ejecución, porque ahí vamos a hablar de subastas. Entonces, el juez se le va a dar la sentencia, certificación de la sentencia y el proyecto para su protocolización. Entonces, en cualquier caso, el notario va a protocolizar el auto del primer proyecto, si hay acuerdo, o el auto del segundo proyecto, si hay acuerdo, o la sentencia, si no hay acuerdo. Y va a ordenar y va a llevarlo al registro de la propiedad. En el caso de remate, pues se va a dar cuando el bien, lógicamente, no permita una cómoda división. Luego de esto tenemos un juicio que yo le llamo el juicio masoquista, se llama el juicio de jactancia. Si ustedes saben, pues a muchos les dicen es un jactancioso, este es un creído jactancioso, pero la jactancia de conformidad a la Real Academia Española es una alabanza propia, o desordenada y presuntuosa. No, es que yo les cuento que anduve de viaje, anduve por Europa y estuve en los mejores hoteles y hoteles de $1,000 la noche y pero jactancioso, ¿no? Pero no es esa jactancia a la que me refiero. La jactancia que se refiere es aquella donde yo me estoy abrogando derechos sobre algo de ustedes. Por ejemplo, veo aquí a
a Patricia Noemí dentro de los que están escuchando. Entonces, les quiero contar a ustedes, a todos ustedes, a los 20 que están ahora ya salieron 2. A los 20 que están aquí escuchando en este momento, que Patricia Noemí a mí me debe 20,000 quetzales. Yo le presté un día a Pati los 20,000 y nunca me los ha querido pagar, pero les cuento para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Entonces, eso en cierta forma no es una jactancia, pero para Pati puede ser una jactancia. Patricia podría decir, bueno, yo sí le debo a Ali, pues, pero no tenía por qué decirlo, o yo no le debo a Ali. Bueno, sea como sea, ella va a plantear este juicio de jactancia. Yo le digo el juicio masoquista, porque va a plantear el juicio en contra mía para demostrarte ante el juez que yo dije lo que dije, y el juez, si yo dije lo que dije, el juez me va a fijar a mí un tiempo de 15 días para que yo presente la demanda en contra de Pati, de lo que yo dije. Entonces, como yo mencioné que ella me debía 20,000 quetzales, cuando ella siga el juicio y me notifique la sentencia y me fije en 15 días, yo tendré 15 días para demandar a Patricia por esos 20,000 quetzales. Si en esos 15 días yo no la demando, va a caducar mi derecho. Entonces yo le digo el juicio masoquista porque ella me demanda a mí para que me obliguen a mí a demandar. Ustedes se recordarán que el acceso a los tribunales es libre. Ustedes recordarán que el derecho de acción es subjetivo. Usted demanda si quiere o no quiere, es una cuestión. Pero una regla de eso es cuando lo obliga a un juez a demandar a través de la jactancia. Entonces el juez en una jactancia le dice, usted tiene 15 días para demandar lo que dijo. Y si usted en 15 días no demanda, ya no va a poder demandar nunca lo que dijo. Entonces, yo le hablo el proceso masoquista. Quiero comentarles de que yo, pues, el único caso de jactancia que yo conozco fue uno que yo planteé, y lo planteé por un asunto mío. Muy rápidamente les comento, mi cliente al que yo defendí, yo le presenté una contestación de demanda, digamos muy bien, desistió de ella por presiones de un banco, pero al momento de desistir, puso el desistimiento, que el desistimiento ustedes pongan, desisto de este juicio porque ya no estoy interesado, punto, no. A él hicieron el desistimiento los del banco y en el desistimiento pusieron que yo, Mario Gordillo, mi abogado, el señor Mario Gordillo, sin su consentimiento había presentado una contestación de demanda y que él se reservaba el derecho de promoverme las acciones civiles y los daños y perjuicios que luego le había ocasionado. O sea, yo le ocasioné daños porque yo le contesté una demanda y porque estaba poniéndome a un banco, cuando él sí efectivamente me lo había dicho. Para mí eso fue una jactancia, entonces le pregunté un juicio de jactancia. Le probé al juez que él había sido jactancioso y el juez le fijó 15 días para presentar su demanda de daños y perjuicios, lo cual nunca hizo. Y por consiguiente, para él caducó ese derecho. Lo que se hace es acelerar la caducidad. Eso es lo que uno hace a través de un juicio de jactancia. Casi no se da, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno busca a través de la acción de jactancia. Como lo ven en la pizarra, pretende obtener una sentencia que obligue al demandado a intentar la acción que dice tener dentro del plazo que el juez le fije, bajo procedimiento de tenerlo por caducado su derecho si no lo hace. Este procedimiento es el mismísimo juicio oral que vimos el martes, las 3 audiencias, todo lo que sucede, pero tiene algunas particularidades. Primero es que la demanda, además de los requisitos que ustedes saben que tiene una demanda de hechos, derecho, es exigible por la ley de que ustedes en la demanda deben de expresar, por ejemplo, en qué consiste la jactancia. Pues mire, la jactancia es porque la persona, el demandado, a través de medios de comunicación puso que yo le debía dinero, por ejemplo. Que sucede mucho, ustedes ven a veces publicaciones de si conoce a fulano, sotano, dígale que se presente a tal lugar a resolver sus problemas legales, por ejemplo. ¿Cuándo se produjo la jactancia? Pues en tal fecha se produjo. ¿Cómo, por qué medio se enteró usted? ¿Tuvo conocimiento? Pues por un medio de prensa o por un medio, o por una comunicación, por lo que fuera. Y entonces, ya con eso en la demanda debemos de pedirle al juez que en la primera audiencia el demandado acepte o niegue el hecho de la jactancia. Si yo dije lo que dije de Patricia Noemí y ella me plantea la jactancia, cumple con estos requisitos, el juez me va a convocar a que en la primera audiencia, dentro de todo lo de la audiencia, la consideración, el juez me va a preguntar, licenciado Mario Gordillo, ¿usted dijo lo que dijo, conforme a lo que dice la señora Patricia Noemí? Y si yo le digo al juez, sí, señor juez, yo lo dije, entonces este juez inmediatamente dicta una sentencia y me va a fijar un plazo para que yo demande a Patricia Noemí. Si yo le dije, no, señor juez, fíjese que no se lo dije, yo no lo dije, entonces vamos a entrar a la fase de prueba. A ver si ella prueba que yo lo dije o no lo dije. Entonces, si al final se establece que lo dije, pues va a dictar la sentencia y me va a fijar el plazo. Y si no lo dije, pues no va a fijar absolutamente nada. Aquí se da el segundo caso, el cuarto y último caso de
de la rebeldía como una excepción. En el caso de la jactancia, si yo no llego, me declaro rebelde, se va a tener, por cierto, los hechos que se exponen en la demanda. Entonces ya tenemos 4 casos en los cuales ser rebelde implica aceptación. La ínfima cuantía, los alimentos, la rendición de cuentas y ahora la jactancia. Para que lo tengan ustedes muy presentes, porque esto pues iba a ser motivo de preguntas en algún momento. ¿Qué va a contener la sentencia de este juicio? Si el juez dicta una sentencia, lo que va a buscar acá, como yo les decía hace unos minutos, es que el juez fije un plazo para declarar la jactancia. Va a declarar la jactancia y va a fijar un plazo de 15 días para que yo interponga la demanda bajo apercibimiento de que si yo no la hago, se va a tener por caducado mi derecho a solicitud de parte. Eso es lo que busca la sentencia. Señor Mario Gordillo tiene 15 días para presentar la demanda. Si no la presenta, se va a tener por caducado el derecho. Entonces se va a tener por caducado. Y por supuesto, cuando habéis mencionado, si fue en rebeldía, si no hubiera rebeldía, si no hubiera contestación negativa, pues vamos a tratar de probarlo, y si se prueba la jactancia, se fija los 15 días, si no se prueba, pues no va a haber ninguna fijación. Por último, los asuntos que de disposición de la ley o por convenio de las partes deben seguirse por esta vía. Bueno, las partes están en posibilidad de acordar que lo que se va a tramitar en un juicio ordinario, en un juicio sumario, se tramite en un juicio oral. O sea, las partes podrían convenir. Nunca he visto eso. Por supuesto, las partes están en litigio, al menos se van a poner de acuerdo que sea un juicio oral, pero puede suceder, la ley lo permite. Y el otro aspecto es que algunas leyes dan este trámite para resolver las controversias. Por ejemplo, el decreto 57-2000, que es el que contiene la ley de propiedad industrial, todas las controversias que surgen en virtud de esa ley se tramitan en juicio oral de conformidad a lo que establece esa referida ley. Entonces, ustedes quieren promover un juicio de propiedad industrial, por ejemplo, derechos de autor, derechos de música, derechos de... es juicio oral. El juicio oral, que ustedes ya conocieron el día martes, se aplica en la ley de propiedad industrial, para dar un ejemplo de otras leyes donde se aplica este procedimiento. La ley de tribunales de familia también habla del juicio oral, que es este. Bien, esos son los casos del tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues ahora estoy a disposición de ustedes. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Para mí está claro todo, Lick. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy amable. Gracias. Bien. Bueno, entonces, el otro martes ya es presencial. El martes vamos a hablar de juicio sumario. Recordaremos algo de esto, por supuesto, pero el día martes empezamos ya con el tercer proceso de conocimiento del juicio sumario. Este es un poquito más sencillo de entender, no tiene tantas características en los procesos. Se tramita como un juicio ordinario, solo que con plazos más cortos, pero bueno, de eso vamos a estar hablando el día martes ya en presencial allá en la facultad. Tengan una feliz tarde. Nos vemos en... Feliz tarde, Lick. Feliz tarde. Con permiso.